Estamos en una recta final. Estamos en un momento que será, sin lugar a dudas, sin discusión, un punto de quiebre. Quizá el primer punto de quiebre de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que asumirá en el cargo hasta el 1 de diciembre. Y hay que decir hasta el 1 de diciembre porque parecería que ya Andrés Manuel López Obrador gobierna este país y que el gobierno de Enrique Peña Nieto, salvo honrosas excepciones, como es Enrique de la Madrid, como que ya abandonaron la plaza. Que están como Godín a las 5:40. Ya nada más viendo a ver a qué hora, ya nada más esperando a ver a qué hora tocan la campanada y esto se acaba. La decisión de dónde se construirá el nuevo aeropuerto de México, si se mantendrá la intención de construir de seguir construyendo el Naim, o el concepto, el proyecto, la idea de Santa Lucía, definirá en mucho cómo va a ser la próxima administración. ¿Cuál va a ser su relación con las empresas y cuál va a ser la manera de interactuar con el capital? Déjeme ponérselo en los siguientes términos. Así como el gobierno de Fox se acabó con los macheteros de San Salvador Atenco, aquí va a pasar algo similar. Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que si gana Santa Lucía no va a haber crisis económica, no va a haber turbulencia bursátil y no va a haber devaluación. Tiene razón. Nada más que es como, ¿se acuerdan en la primaria? ¿Tú te acuerdas, Israel, en la primaria, cuando te salía la suma pero no hacías bien el procedimiento? Así le pasó hoy a López Obrador. No se va a caer la bolsa, no se va a caer la bolsa. Son 13,300 millones de dólares el proyecto del aeropuerto. Pero no se va a caer la bolsa, o no va a haber devaluación, que es imposible que haya devaluación. Para que hubiera devaluación tendríamos que volver al tipo de cambio fijo, y eso no va a pasar, por lo menos de aquí a que termine esta administración. Volver al tipo de cambio, o sea, solo se pueden devaluar los tipos de cambio fijos, no tenemos un tipo de cambio fijo. Le recuerdo otra vez que 7 de cada 10 operaciones que se hacen con pesos no pasan por México, no tienen contraparte nacional. Y como no tienen contraparte nacional, pues tienen que ver más con los factores externos. Tiene que ver más con las guerras comerciales que se están dando, tiene que ver más con los temas geopolíticos, con la posibilidad o no del alza de tasa de interés en los Estados Unidos. Con todo eso tienen que ver mucho más con eso que con México. Entonces, que no va a haber un movimiento abrupto, no lo va a haber en materia de tipo de cambio. No lo va a haber. Pero la explicación que da Andrés Manuel López Obrador es una explicación equivocada. Porque dice que se van a arreglar, que ya está trabajando, lo dice en su video, que ya está trabajando con los concesionarios, los que están haciendo obra, y se las va a cambiar. Que les va a cambiar la construcción, que se las cambiaría, porque es cuidadoso hasta eso en decir que decir Santa Lucía Texcoco, que se las cambiaría. Y aquí déjeme hacer un paréntesis, y es un paréntesis bastante serio. ¿No se acuerdan cuando López Obrador y sus seguidores decían que una de las principales razones, en los tiempos de campaña, que una de las principales razones para no hacer el nuevo aeropuerto es porque había una mafia de empresarios voraces, bla, 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 que se estaban enriqueciendo? Y ahora dice López Obrador que a esos mismos, que dice que son 5 cuando son más de 300, que a esos les va a dar los contratos de Santa Lucía. Ahí que se arreglen sus seguidores, porque además es evidente, no hay muchos más constructores en este país, Pero entonces, otra vez, llega el resultado correcto por la vía equivocada.
que no va a haber, seguramente habrá algunos que demanden porque no les conviene la nueva obra, porque los nuevos precios no son, o sea, porque no se cuadran, no estamos cambiando cosas idénticas. Entonces va a haber remanentes, va a haber quien diga, pues yo ya no le entro, o le entro de otra manera, o eso tiene un costo distinto. Porque si se quedan los mismos costos, ¿sabe qué va a pasar? Pues nos va a salir más caro Santa Lucía que... nos saldría más caro Santa Lucía que el aeropuerto de Texcoco. Y si sale más caro, pues ya no hay ahorro republicano. Si sale más caro es todavía peor, porque de acuerdo con la poca información que se tiene, el equipo de Jiménez Espriu ha dicho que que resolvería el problema aeroportuario en los siguientes 10 años. El aeropuerto de Texcoco en los siguientes 50. Entonces vamos a pagar lo mismo por algo que va a durar menos. Sí, es preocupante. Luego le dice López Obrador otra cosa que es totalmente cierta, que los bonos están totalmente garantizados por el gobierno porque se paga con el TUA. Sí, pero no es lo mismo un TUA. Si hay 70 millones de pasajeros en la primera etapa de Texcoco, 120 millones de pasajeros en la segunda, que si solo hay 50 como hay ahorita. Considerando que sea la misma tarifa de uso de aeropuerto con la que están garantizados los bonos. Entonces, son distintos. Sí, no va a haber crisis. No esperemos que el lunes esto sea una tragedia. No esperemos. Pero sí debemos estar conscientes y sí debemos estar claros que hacia el futuro va a cambiar la manera en cómo se hacen negocios. Porque al final del día la disyuntiva no es si el aeropuerto se hace en Texcoco o en Santa Lucía. Al final del día, la gran pregunta, la gran duda que va a resolver Andrés Manuel López Obrador es si van a pesar más las decisiones políticas que las decisiones técnicas. No existe un solo documento, ningún estudio técnico que avale que nos diga qué es Santa Lucía, que nos explique de qué se trata Santa Lucía. Santa Lucía ha venido mutando en los últimos tiempos. Empezó siendo, vamos a ponerle 2 pistas al aeropuerto militar, y ya vamos en un sistema aeroportuario como el que se eliminó en 2000 porque era muy caro. Ya pasamos de ponerle 2 pistas que costaban 66 mil millones de pesos, como dijo en su momento el libro que hizo Riobó con un ingeniero agrónomo. Ya pasamos de eso a otra cosa, ya estamos hablando de otra historia, ya estamos hablando de un tema total y absolutamente diferente, de 2 dimensiones de precio y de 2 dimensiones de tamaño total y absolutamente diferentes. Ya vamos en un sistema aeroportuario, ojo. Y en este entorno, lo que se va a definir es cómo se hacen los negocios. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ganó de calle las elecciones, va a tomar las decisiones de carácter político. Hay un estudio que hizo Citibanamex en el cual señala justamente eso, que la duda de los inversionistas no proviene de una decisión u otra, sino de cómo se van a tomar las decisiones, sino de cómo se construyen los procesos de decisión. Esta nota especial que hizo Citibanamex, que tiene como un nombre sugerente, un nombre interesante, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en vísperas del error de octubre, dice: creemos que el anuncio de AMLO en realidad reflejará una preferencia personal como resultado de una consulta pública. Pensamos que el impacto económico y financiero de la cancelación del Naim sería significativo tanto en el corto como en el largo plazo, lo que nos llevaría a una revisión negativa de nuestros escenarios macroeconómicos. ¿Y aquí a quién creerle? ¿Creer a un presidente electo que dice no va a pasar nada, yo me voy a arreglar con las constructoras? ¿O creerle a los inversionistas que dicen, oye, si van a pesar más las decisiones políticas, si va a pesar más la voluntad del presidente, si vamos a volver a los tiempos en los que Luis Echeverría decía la política económica se maneja en Palacio Nacional, pues es una manera distinta de hacer negocios.
Son parámetros totalmente diferentes y con base en eso se tiene que actuar. Se tienen que tomar las decisiones entendiendo de que pues, no va a importar tanto lo técnico, sino lo político. Y eso nos pone en escenarios a veces complejos, muy complejos, en materia de cómo se va a decidir una inversión, de la seguridad jurídica, del entorno en el cual nos manejamos. ¿Cómo se relaciona con el mundo? Si para López Obrador es más importante obtener esta victoria, pues es una victoria que yo diría política personal, que yo no sé qué tanto poder le dé y qué tanta utilidad le dé después de que ganó con 30 millones de votos la elección, sobre los temas razonables, sobre los temas superiores, diría yo. Hoy, lo que tenemos claro, muy claro, es que va a ser un parteaguas en la manera de hacer negocios. Es que va a ser un antes y un después entre cómo se ha relacionado el gobierno, cómo se han relacionado las empresas. Y eso es lo que hay. Eso es donde estamos parados. No estamos parados en ningún otro escenario. La definición de fondo no es entre dos cuestiones técnicas. No hay un solo argumento técnico a favor de Santa Lucía. Hay creencias, hay la voz de Jiménez Espriu que está reunido con los legisladores de Morena. Hay que dar seguimiento a eso, ¿no? Hay la voluntad del presidente electo. No hay un solo estudio técnico. Hoy mismo, la Asociación de Líneas Aéreas de los Estados Unidos le mandó una carta al presidente electo diciendo, oiga, acábenla ahí. Eso conviene más y nos conviene más a todos. Mire, las empresas, ¿en qué están pensando? ¿En obtener utilidades? Sí. ¿En obtener rentabilidad? También. Pues para eso están. De ahí sale el dinero para pagar impuestos, para pagar a sus trabajadores. Si una empresa le va bien, tiene más trabajadores. Si tiene más trabajadores, paga más impuestos y sus trabajadores compran más y activan un círculo benéfico de la economía. Y eso lo tenemos que tener claro. Hoy las líneas aéreas dicen, oye, las líneas aéreas de Estados Unidos, señor López Obrador, piensen que la mejor alternativa es el nuevo aeropuerto internacional de México, ese que se está construyendo en Texcoco. ¿Y qué va a pasar si a las líneas aéreas no les gusta que construya, a las líneas aéreas de los Estados Unidos no les gusta que se construya el aeropuerto de Santa Lucía porque les va a incomodar para sus conexiones o para su operación? Que en lugar de pensar en abrir más vuelos para México, van a empezar a abrir vuelos para República Dominicana, Cuba, Curazao, y todos esos lugares, Hawái. Y México se va a empezar a perder del turismo. Sí, ese que genera 24,000 millones de dólares, que es la principal fuente de divisas para este país. Esta es mi palabra y es en firme.